Hola, yo soy el pastor Rodolfo Santana. Bienvenido a nuestra nueva serie de meditaciones bíblicas que se titula No te engañes. En cierta ocasión, un viajero que andaba de paso por la ciudad de Orlando fue a una estación de ferrocarriles buscando un tren que lo acercara, que lo trajera para el sur de la Florida, para Miami. Era de madrugada, el viajero hizo su fila allí en la taquilla, sacó su ticket. Poco después sintió el silbato del tren, salió al andén a esperarlo. Cuando el tren paró, se subió en él, buscó un asiento y se sentó enseguida. El viajero estaba contento. Miró el reloj en cuanto el tren se movió. Se puso a hacer cálculos de las horas a las que debía estar pasando por West Palm Beach, por Fort Lauderdale, y a qué hora llegaría a Miami, y lo que podría hacer cuando llegara acá. Con esos pensamientos se durmió, porque estaba muy cansado. Durmió profundamente. Muchas horas después se despertó sobresaltado. Todos los demás viajeros andaban por el pasillo con sus bultos, sus equipajes en la mano, como para bajarse. Él miró el reloj, había estado viajando unas 5 horas dormido. Se asustó, le preguntó a uno de los viajeros que estaban preparándose para bajar, les preguntó ¿qué pasó? Se rompió el tren. Y entonces el viajero lo miró y le dijo, ¿cómo que se rompió? Ya llegamos. Se acabó el viaje. El viajero no entendía nada. Miró por la ventanilla y no conoció el lugar. Volvió a preguntar gritando nervioso, ¿pero a dónde llegamos? El otro viajero sonrió y le contestó antes de bajarse por la puerta, a Jacksonville. ¿Dónde si no iba a ser? Aquel viajero por poco se desmaya del susto. El problema es que había tomado en la madrugada el tren equivocado. Todas aquellas horas él estuvo pensando que venía cómodamente para el sur, para Miami, a donde él quería ir. Pero en la realidad estaba yendo derechito en dirección opuesta, hacia el norte, hacia Jacksonville. Y por supuesto, fue allá donde llegó y no a donde él pensaba que iba. Tal vez te parezca esto una historia un poco tonta, aunque puede haberle pasado a alguien alguna vez. Yo creo que sí. Es muy triste estar como este viajero siendo engañado, pensando una cosa y la realidad era diferente. Pero mucho más triste es vivir la vida siendo engañado y morir estando engañados. Hay personas que viven, y a esto es a lo que nos queremos referir, pensando que entre ellos y Dios todo está solucionado, todo está arreglado, no hay problemas, que tienen todos sus problemas espirituales resueltos e incluso piensan que de la manera en que van viviendo van al cielo. Viven engañados y lo peor es que mueren estando engañados. Después de la muerte vendrá lo peor, porque entonces puede que se encuentren en un lugar muy diferente al que ellos pensaban, porque la realidad es esta y marca mis palabras. No importa a dónde tú pienses que vas, sino a dónde vas realmente. Lo digo otra vez. No importa a dónde tú pienses que vas, sino a dónde vas realmente. Y si tienes alguna duda, recuerda la historia del viajero y el tren equivocado. En el día de hoy vamos a ver lo que la Biblia nos enseña a grandes rasgos acerca de los diferentes lugares o destinos a los que pueden ir las personas. Primero vamos a ver una historia que el propio Jesús contó. Por supuesto que la contó antes de él ir a morir en la cruz y todos estos eventos tan trascendentales. Esta historia la contó antes de eso. En la historia aparecen dos personajes, un mendigo pobre al que se le da el nombre de Lázaro en la historia
Y un hombre rico, no se nos dice su nombre, un hombre rico, egoísta, vanidoso. Esta historia nos va a dar una idea de los lugares a donde van las personas en cuanto mueren. Vamos a leer la historia en Lucas capítulo 16, los versículos del 19 en adelante. Puedes buscar en tu Biblia Lucas 16, 19, o puedes escuchar porque voy a estar leyendo el pasaje. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como decía, grandes rasgos, porque recuerda que el propósito de estas meditaciones no es hacer un estudio bíblico, mucho menos un estudio teológico profundo, no. Es tomar de estos pasajes bíblicos las ideas principales en las que podemos meditar y sobre todo aplicarlas a nuestra vida. Ese es el punto. Ese es nuestro objetivo con estas meditaciones. Así que algunos detalles que pueden ser importantes para nosotros, para ti y para mí. El mendigo murió y dice que fue llevado al seno de Abraham, o sea, allí a un lugar en compañía de Abraham. ¿Cómo sería ese lugar? Cuando allí está Abraham, que en la Biblia es considerado el padre de todos los creyentes, o sea, de todos los que creen, de todos los que tienen fe. Porque Abraham mismo se destacó por su gran fe en Dios. Y esa fe lo llevó a obedecer a Dios ciegamente. Así que, ¿cómo sería ese lugar? Ahí en compañía de Abraham, donde el propio Abraham estaba. Debe haber sido un lugar bueno. Por el contrario, se nos dice que el rico murió, fue sepultado y abrió sus ojos estando en el Hades, o sea, el lugar donde van los muertos sin Dios. Él describe ese lugar como un lugar de tormento. Él dice que allí está siendo atormentado, está sufriendo. Hizo 2 peticiones, ninguna de las cuales pudo ser satisfecha. Una petición era para aliviar su sufrimiento, pidiendo que Lázaro, a quien él reconoció, viniera y tratara de aliviar un poco allí su sufrimiento. Se le dijo que eso no era posible. Que es más, no podía nadie pasar de un lado al otro. Pidió entonces que Lázaro fuera enviado al mundo de los vivos para que hablara con los familiares de este hombre rico, que había sido rico, que estaba ahora atormentado, para que les testificara, o sea, les dijera: yo sé que su hermano que murió está ahora siendo atormentado allí por su manera de vivir, por su maldad, por su pecado. Arreglen ustedes sus cuentas con Dios para que no vayan ahí. Algo así era la idea de este hombre. Tampoco
pudo ser satisfecho porque Lázaro no podía hacer eso. Además, Abraham le dice una cosa curiosa, le dice, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen la Biblia. Tienen la Biblia. Para los judíos, la Biblia se componía de tres partes principales. Los libros de Moisés, o la ley, los libros de los profetas y los llamados escritos, donde estaban libros históricos y donde estaban los libros poéticos como los salmos, los proverbios, etc. Así que la ley o Moisés, los libros de Moisés, los libros de los profetas y los escritos. Para ellos, por supuesto, los más importantes eran considerados los libros de Moisés, o sea, la ley y los profetas. Abraham le está diciendo al rico, tus familiares tienen la Biblia, que la lean, que lean lo que dice ahí. El rico le dice, no, ellos no van a hacer caso de eso, pero si alguien se levanta de los muertos, imagínate, aparece allí uno que había estado muerto, entonces sí van a hacer caso. Y Abraham le dice, no, si no hacen caso de lo que dicen Moisés y los profetas en la Biblia, tampoco van a hacer caso, aunque alguien se levante de los muertos. Así que no, Lázaro no podía ayudar ni a este que estaba muerto, ni a los que estaban vivos. No podía ayudar a nadie, porque no es así como funcionan las cosas. Los asuntos con Dios hay que arreglarlos ahora cuando estamos vivos, nosotros mismos directamente. No nos va a venir nadie de los muertos a arreglarnos esto. Según esta historia que contó Jesús, cuando muere una persona que confía en Dios y que hace su voluntad, como aparentemente hacía Lázaro, no deja de existir, porque se nos muestra allí como que su alma va a un lugar, en este caso a un lugar de descanso, a un lugar bueno, que ahí le llaman el seno de Abraham, o sea, en compañía de Abraham. Por otro lado, la historia también nos dice que las personas que viven y mueren en su pecado, de espaldas a Dios, ignorando a Dios, como el rico de la historia, cuando mueren, tampoco dejan de existir, porque me llama la atención el orden ahí, bien lógico y bien natural, que dice Lucas, dice, el rico murió, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. O sea, murió y fue sepultado su cuerpo, pero había una parte, o hay una parte nuestra que no es sencillamente este cuerpo que muere. Y esa parte fue la que en el Hades pudo de pronto ver dónde estaba, estar consciente de que estaba allí sufriendo, y pudo ver cuán diferente era el destino de Lázaro y otros. Y pudo incluso preocuparse por sus familiares que aún estaban vivos. Tampoco es cierto lo que se dice a veces prácticamente de toda persona cuando muere. Ya descansó. No todo el mundo descansa cuando muere. Mueren los que están en una relación correcta con Dios. Los que vivieron en su pecado y murieron en su pecado no descansan. Mira, este rico de la historia no descansó. No estaba descansando, estaba en tormentos. Ahora, algo muy importante es que no está en esta historia. Después que Jesús murió y resucitó de los muertos y ascendió al cielo, eso marcó un hito, no solo en la historia de la humanidad, sino en la relación de Dios con los hombres. A partir de esos sucesos tremendos, repito, de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, todos los que mueren teniendo una relación con Cristo van inmediatamente a estar con Cristo. Ya no en el seno de Abraham, esta cosa aquí, que es bueno y todo eso, pero no, ahora, mejor todavía, ahora van directamente a estar con Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, ante la posibilidad real de que cualquier día vinieran para matarlo. Él decía, ok, hay dos
posibilidades. Una es que yo siga vivo, preso o libre, pero vivo, o que me maten y tenga que morir. Y dice Pablo en la carta que le escribe a los hermanos de Filipo, Filipenses 1:23, dice, pues de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, dice él, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, vivo, es más necesario por causa de vosotros, etc. Pero la parte que queremos fijarnos es que cuando él se refiere a la opción de morir, él la describe de este modo, dice, partir y estar con Cristo. Eso es morir para Pablo. Por eso dice él que morir es ganancia. En el versículo 21, un poco antes lo había dicho. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él describe para él, como cristiano, como seguidor de Jesucristo, morir es eso, dice, partir y estar con Cristo. Así que el cristiano, el que sigue a Cristo en este mundo, cuando muere, parte para estar con Cristo inmediatamente. Ahora, por otro lado, en la Biblia se nos habla de que cuando llegue el día final, habrá un juicio que le llamamos así mismo el juicio final, donde cada persona de las que ha vivido en este mundo recibirá una sentencia final e irá a su destino final. Vamos a leer en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ya casi al final de la Biblia y casi al final del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Mira cómo se describe aquí el juicio, la sentencia y cómo se describe el destino de los que mueren siendo cristianos, seguidores de Cristo. Voy a leer Apocalipsis 20:11 en adelante. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cosa curiosa que dice que hasta el Hades entregó los muertos que estaban en él. Así que ese es rico de la historia que Jesús contó. Que Jesús dijo que alzó sus ojos estando en el Hades. Un día también tendrá que presentarse ante el juicio del gran trono blanco del Señor. Sigue diciendo Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, otra vez, algunos detalles importantes. Dice que de pie ante el trono, el juicio ahí del trono de Dios, estarán todos los que habían muerto. Todos. Grandes y pequeños allí de pie ante Dios. Dice que las personas van a ser juzgadas por sus acciones que están escritas en libros.
No sabemos si esos libros van a ser escritos a mano o impresos o en forma digital. No sabemos. El punto es que todo está registrado. Todo está registrado. Y las personas van a ser juzgadas por esas acciones. ¿En base a qué? En base a la ley de Dios. No en base a las leyes humanas. Las leyes humanas son imperfectas, pero la ley de Dios es perfecta. O sea, según eso, todo el mundo tendría que ser condenado. Porque no hay nadie perfecto. Y cuando se abran ahí los libros donde están escritas todas nuestras acciones, pensamientos, palabras, vergüenza. Vergüenza para todos. Pero se habla de otro libro. Se habla del libro de la vida. Un libro especial. Libro de la vida. Donde las personas que estén sus nombres, no todos, los que tengan sus nombres inscritos en ese libro de la vida, entonces van a ser salvos. Por otro lado dice que los que no tengan su nombre inscrito en ese libro de la vida serán condenados eternamente e irán a parar a este lugar que se describe como un lago de fuego y azufre. Ahora no vamos a entrar en el detalle teológico y hermenéutico de si es una cosa literal o es algo en sentido figurado, pero es un lugar, obviamente, de tormento, de dolor, de sufrimiento, separados de Dios por la eternidad. Después, en cambio, se nos describe un lugar hermoso, cielos nuevos y tierra nueva, donde vivirán los que pertenezcan al pueblo de Cristo, que son los que tendrán su nombre, o tendremos nuestros nombres inscritos en el llamado el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios es Jesucristo. Y cuando se le menciona como el Cordero de Dios, es una manera de recordar que Jesucristo murió en sacrificio por nosotros, como pasaba antiguamente con los corderos. O sea, por el sacrificio de Jesucristo, creyendo en Él, nuestros nombres pueden estar inscritos en ese llamado libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. No es por nuestros méritos, porque por nuestras acciones hubiéramos sido condenados igual que todos los demás. Pero por apropiarnos de ese sacrificio tremendo de Jesucristo en nuestro lugar, y siguiendo al Cordero de Dios, siguiendo a Jesucristo, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y entonces seremos salvos. En otras palabras, dos destinos. Por ahora hay destino temporal. Los que mueren sin Dios van a este Hades, lugar de tormento. Los que mueren con Cristo van directamente a la presencia de Cristo. Pero eso es temporal, porque un día vendrá el juicio y entonces la sentencia final, y entonces cada uno irá a su destino final y eterno. ¿Ok? Los que sean condenados por sus pecados a este lugar de tormento eterno llamado el lago de fuego y azufre. Los que sean salvados por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, y sus nombres se hallen inscritos en el libro de la vida del Señor Jesucristo, el libro de la vida del Cordero, entonces iremos a disfrutar de un lugar hermoso, precioso, la presencia misma de Dios, Dios quitando todo dolor, todo sufrimiento, eliminando la muerte, ese lugar hermoso. Mi querido amigo, esperamos que estas cosas te hagan reflexionar en hacia dónde tú te diriges. Recuerda, como dijimos al principio, no importa hacia dónde tú pienses que vas, sino lo que importa es a dónde vas realmente. En las próximas semanas, nosotros estaremos viendo algunos ejemplos de personas que viven engañadas en sus pensamientos. Y vamos a estar comparando esas situaciones con las de algunos personajes de la Biblia. A ver qué pasa cuando uno se engaña de esta forma. Tal vez tú puedas encontrar tu historia reflejada en la de uno de estos personajes. Pero yo te invito a que no te pierdas esta serie y que la transmitas, la compartas con otras personas para que puedan también conocer y
no ser engañados. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por las advertencias que hay en ella, gracias por tus enseñanzas, pero gracias sobre todo por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo para que hiciera un sacrificio por nuestros pecados y así proveyera salvación y vida eterna para los que creen en Él. Gracias porque un día muchos de nosotros pudimos escuchar tu voz llamándonos, pudimos rendir nuestra vida a Jesucristo con fe para ser salvos. Señor, te ruego por la persona que está oyendo o escuchando esto. No sabemos cuáles puedan ser sus pensamientos, sus sentimientos, sus problemas, sus preocupaciones. Pero te estamos pidiendo que tú le ayudes y que tú le bendigas en cada problema, en cada necesidad. Pero especialmente ayúdale, Señor, a entender, si aún no lo ha hecho, cuál es realmente su destino eterno. Ayúdanos a compartir esto con otros también. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Y será hasta la otra semana en otro encuentro de la serie No te engañes.